Para ver el concepto de parámetros vamos a volver al ejemplo que hicimos en la clase anterior, en la cual graficábamos y distribuíamos y dividíamos la forma de poder organizar un asado para 200 personas, por ejemplo, para todos los alumnos de primer año. Decíamos que cuando realizamos un asado tenemos distintas componentes, distintas tareas o acciones a realizar. Definíamos que una, por ejemplo, era definir lugar y fecha en el que se va a hacer el asado, otra era comprar, otra difundir, otra administrar dinero y otra hacerlo en sí. Esas eran grandes tareas, grandes divisiones, y a su vez seguíamos bajando y, por ejemplo, decíamos comprar implica comprar comida, comprar bebida, comprar leña, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, utilizamos el concepto, la estrategia de dividir para conquistar para poder organizarnos y segmentar o sectorizar un problema en problemas más chicos, resolverlos y así resolver el problema completo. Bueno, lo que vamos a ver ahora es que en realidad cuando nosotros lo que queremos es definir lugar y fecha, por ejemplo, nos ocurre que luego esta componente que se encarga de obtener una fecha determinada, la fecha adecuada y definir el lugar donde se va a realizar el evento o el asado, estos datos van a ser importantes, diría imprescindibles, para algunos de los otros componentes. Por ejemplo, se hace muy difícil comprar la comida si no sabemos para qué fecha. Comprar carne y no saber para qué fecha es preocupante porque la puedo comprar una semana antes y entonces no me sirve, o un día después y obviamente me sirve mucho menos, ¿sí? Por ahí con la bebida la cosa no es tan estricta, yo podría irla comprando de antemano, pero igualmente tengo que saber, por ejemplo, para el caso de la leña, cuándo la tengo que retirar, ¿sí? Entonces, hay determinados datos que deben ser comunicados de un componente al otro. En este caso, por ejemplo, decimos el componente o el módulo que se encarga de definir lugar y fecha necesita obtener el dato de fecha y distribuirlo al resto de los componentes, es decir, comunicarlo. Los parámetros son una forma de comunicar información de un módulo a otro, de un procedimiento a otro. En este caso, decimos, por ejemplo, aparece el componente fecha y lo dibujamos con esa flecha, una flecha que comienza con un círculo, es un círculo con un segmento orientado. Decimos, el componente definir lugar y fecha le envía la información de fecha a el módulo principal, el módulo que lo llamó, el que lo invocó, que es realizar asado. A su vez, realizar asado tiene que distribuir esta información a los otros componentes. Por ejemplo, se lo manda a comprar. Ahí vemos cómo se grafica ese parámetro, ese dato que va pasando de un lado a otro. Lo definió el definir lugar y fecha, se lo pasó a realizar asado, y realizar asado se lo pasa a comprar, que a su vez se lo podrá pasar, por ejemplo, a comprar leña. Estos son ejemplos y seguramente la fecha va a ser un dato que va a circular por todo este árbol que vemos, ¿sí? A su vez, además de la fecha, también hay un elemento más importante, que es el lugar. Acá vemos que se ingresa como un elemento más el lugar. Bien, ahora la fecha y el lugar, los dos son pasados a el programa principal o el organizador general, que a su vez lo irá pasando. Desde ahí lo va a pasar a comprar, como vemos acá. De ahí lo pasa a comprar leña, como vemos acá. Y comprar leña deberá pasar el elemento lugar a retirar leña para saber cuando lo voy a retirar a dónde lo voy a llevar. Bien. Lo mismo, tengan en cuenta que el elemento fecha no solamente es llevado hasta el nivel comprar leña, sino que puede seguir bajando todo lo que sea necesario. Así yo grafico la forma en que paso información de un lugar a otro. Cuando vamos al diagrama de estructuras, vamos a ver ahora el diagrama de estructura con cuplas. El diagrama de estructuras con cuplas es lo que vimos hasta la clase pasada, pero ahora agregamos esta sintaxis. Esta sintaxis significa esta flecha orientada con el círculo que acompaña en realidad siempre a estas líneas de control, ¿sí? Estas líneas de invocación indican un módulo, invoca, por ejemplo en este caso el módulo principal invoca a este módulo, invoca a este módulo, invoca a este módulo. Bueno, estas cuplas
acompañan a esas flechas. En este caso, esta es una cupla de salida. Significa el módulo invocador va a retornar el dato al que lo invoca. Esta cupla es una cupla de entrada. Significa que el dato es pasado desde el módulo que lo invoca hasta el invocado. ¿Sí? Y por último, las cuplas de entrada-salida son las cuplas que son pasadas en ambos sentidos. Es decir, el módulo que invoca se lo pasa al invocado, el módulo invocado puede modificar ese dato y se lo devuelve ya modificado. Este es el caso de una cupla de entrada y salida.